Y yo he querido, bueno, pues coger una etapa, quizás muy poco conocida, de Alcalá Zamora, y menos todavía de la familia de Alcalá Zamora, es decir, de los hijos de Alcalá Zamora, ¿no? Y voy a comenzar un poco, porque siempre, ¿no?, esa figura de Alcalá Zamora, presidente, lo tenemos aquí en esas portadas, muchas de ellas victoriosas, pero también evidentemente cuando termina su mandato, un poco con esa soledad. Y esto lo recoge Alcalá Zamora en esa magnífica obra, 441 días, un viaje azaroso desde Francia a Argentina. Es decir, ya en su etapa de madurez va a recoger un poco, va a decir sintéticamente qué es lo que ha sido su vida, ¿no? Dice: recordad que he poseído una fortuna diáfana, legítima y cuantiosa, para caer desde ella en la pobreza jamás sospechada o temida, que he sido encumbrado por unanimidad de los partidos para ser lanzado del poder por la sola coincidencia de los odios extremos, que he sentido en torno a mí como rugiente y desbordada amenaza las multitudes cuyo entusiasmo delirante me habían aclamado, que he vuelto a escuchar las ovaciones de quienes habían querido fusilarme y he recibido los abrazos emocionados de quienes poco antes me derribaron, que alcancé la jefatura del Estado a las pocas semanas de abandonar la cárcel, ¿no? Habla evidentemente también de la alternativa, ¿no?, a esas transiciones. Dice que siempre la afrontó con una sensibilidad, dice, quizá embotada, que pudiera soportarla, me acomodé a ella con la preparación ancestral del buen cordobés de allá, cimentada a la vez sobre la doble herencia del estoicismo clásico y de la resignación árabe. Es decir, está hablando de una persona que ha ocupado la más alta magistratura, ¿no?, del Estado, pero que también ha llegado a lo más profundo de la ignominia, del olvido, de la tergiversación de su memoria, ¿no? Digo que algunas cuestiones vamos a tocarlas tanto José Luis como yo, porque esto es la manifestación del Frente Popular, ¿no?, en Madrid, la proclamación, y este es el principio del fin de don Niceto, ¿no? En esas elecciones, esto es lo que va a propiciar esa destitución que antes ha referido José Luis, y sin lugar a dudas fue una de las grandes injusticias que se cometen contra don Niceto, ¿no?, esa destitución. Gerald Brennan, creo que es alguien de reconocido prestigio, ¿no?, lo dice del siguiente modo: dice, así cayó don Niceto, cuya falta había sido la de haber procedido con la meticulosa corrección de un presidente de tiempos de paz cuando España pasaba por un periodo revolucionario, ¿no? Y probablemente eso es lo que ocurre, ¿no? Azaña será el que ocupe ese puesto de Alcalá Zamora, y ese artículo 81 que ya ha nombrado antes José Luis, la propuesta que fue sometida a las Cortes, dice que fue en realidad una proposición de Azaña, ¿no? De 419 diputados estaban presentes 243, votaron a favor de la propuesta 238 y 5 en contra. Este es el documento, es precisamente uno de los documentos robados, porque hay que decir que al patronato mandaron algunos documentos para ver si queríamos comprarlos antes de esa operación León, ¿no? Pues este es el documento original en el que Diego Martínez Barrio le comunica a Alcalá Zamora ese acontecimiento, ¿no? Pues proponen que las Cortes, ¿no?, para los fines del último párrafo del artículo 81 de la Constitución, declaren que no era necesario el decreto de disolución de Cortes de 7 de enero del 36. Creo que este asunto se ha tocado en otros muchos momentos y no voy a detenerme en el mismo, pero Alcalá Zamora, la palabra que más habla es la de golpe de Estado parlamentario, que lo ha nombrado también José Luis. Esta caricatura la tienen en la sala 7, arriba, en la sala 5, perdón, y es muy mordaz. Azaña y Naresio Prieto están riéndose, ¿no?, le ponen la escoba a casita que llueve, ¿no? Y pues hay una frase también un poquito rimbombante, ¿no?, de Alcalá Zamora. Dice: el 7 de abril del 36 dije que personalmente recobraba mi paz, pero que la República Constitucional Democrática de Derecho había caído conmigo. Obviamente hay que entenderlo, ¿no? No porque Alcalá Zamora sea destituido se acaba la República, pero sí se ha acabado ese papel moderador que era tan necesario en estos momentos convulsos, ¿no? Posteriormente, no solamente en su memoria, sino también en la Ère Nouvelle, ese primer volumen de las obras completas que editó el patronato, ahí explica por qué no resistió. José Luis ha dado una visión de su memoria, y aquí en ese artículo dice: mi determinación jamás dudosa fue el imperativo meditado de mi patriotismo español y de mi lealtad republicana. Yo siempre consideraba como una necesidad del régimen la aspiración normal del mandato del primer presidente de la República Española. Estamos acostumbrados, por efecto de la palabrería política, a creer que los golpes de Estado están entre las armas prohibidas del exclusivo monopolio de los jefes del Poder Ejecutivo o moderador.
No admitimos habitualmente golpes de Estado parlamentarios. Mi defensa, aunque legítima, habría estado representada como un verdadero y estrepitoso golpe de Estado. Para resistir, hubiera necesitado apoyarme en las fuerzas del Estado y de la sociedad, con tal fuerza que hubieran querido, en contrapartida, forzar la situación para asfixiar y no solamente reformar las instituciones democráticas. Y eso no era ciertamente mi deseo, ni mis convicciones, ni mi papel, avalado por mi promesa que yo consideraba como un juramento sagrado. Son las explicaciones que él da. Creo que aquí se compatibiliza un poco con sus memorias, ¿no? Bien, Alcalá Zamora, cuando es destituido, como ustedes saben, se viene aquí, a Priego, ¿no? Y más en concreto a su finca de recreo, en la Ginesa. Aquí en esta fotografía nos la encontramos, a la izquierda, el presbítero Juan García Vilche, una de las pocas personas que lo va a visitar en el exilio francés, ¿no? Junto con el diputado Rafael Delgado Benítez, de Carcahuay, ¿no? También lo va a visitar en varias ocasiones. Y el alcalde republicano Francisco Adame Hernández, ¿no? También siempre habla Alcalá Zamora en su memoria y luego en los artículos, en el próximo libro que presentemos hay varios artículos en este sentido. Por cierto, que también de la memoria, esas anécdotas que has contado, también, como sabes, están recogidas en esos artículos del diario Aquí está, me acuerdo por eso de Beatriz. Siempre va a hablar de su Priego, de su Andalucía. Estamos en el exilio, evidentemente, y siempre recordará cómo le gustaban esas faenas agrícolas, pasear por sus tierras, ¿no? Esa vida cotidiana. Aquí lo tenemos paseando por su finca de Priego. El 8 de julio del 36, Alcalá Zamora va a empezar un viaje desde Santander a Hamburgo, Noruega, París, y 10 días después se produciría el golpe de Estado en España. Aquí, Alcalá Zamora tiene una descripción, también sacada de su memoria. Dice: desde mi niñez me había atraído mucho el viaje por el norte europeo, y lo que tuve ocasión de visitar en el año 23 de Dinamarca y de Suecia había aumentado esta curiosidad. Resolvimos aprovechar la libertad recobrada para un crucero por los mares árticos durante la temporada del sol de medianoche. Salimos de Madrid el 6 de julio del 36, el mismo día en que yo cumplía 59 años. Me impresionó la fidelidad e inteligencia de mi perro, Tony, cuya memoria podría escribir como las mías, modelo de aquellas cualidades y ejemplo de lealtad que no he hallado en muchos hombres, y aún prohombres, obligados a la gratitud. Me mostró aquel día deseo loco de acompañarme, y al decirle con gesto y palabras que no podía hacer, se marchó con tristeza, como jamás la tuvo, y yéndose a otra habitación escondido, como si se sintiera, esa otra pobre víctima del hambre de Madrid, que no íbamos a verlo más. Estuvimos 2 días en Santander. El viaje, esta es la última fotografía que tenemos de Don Isidro de España, está hecha el 7 de julio del 36, la hace un fotógrafo ambulante en el paseo marítimo de Santander, ¿no? También esta es una magnífica foto de toda la familia de Alcalá Zamora. Niceto, Pura, su hijo Pepe, el que está a su izquierda. Arriba, pues Niceto, Pura, Isabel, Luis y Teresa. Nos dice: el 8 de julio embarcábamos en el vapor Caribia, llegando el día 11 a Hamburgo. El 13 de julio conocimos la terrible impresión, las primeras noticias del asesinato de Calvo Sotelo. El 15 de julio embarcábamos de nuevo, ya en el vapor Bilbauqui, para nuestro crucero. Las primeras noticias sobre el pronunciamiento tuvimos las primeras noticias sobre el pronunciamiento en Marruecos, en Edimburgo. Y en Islandia es cuando conocen la tragedia. Y nos dice: desde aquel momento, para mí como para los míos, acabó toda la alegría del viaje. En la soledad de las regiones árticas se agolpaban los recuerdos y las reflexiones en mi espíritu. No era el pronunciamiento anunciado por los periódicos islandeses lo que surgía, era la odiosa guerra civil la que reaparecía, la que yo había querido impedir y tanto habían deseado unos y otros. También contamos con esta fotografía, precisamente de Noruega, con algunos de sus hijos. Antes de haber desembarcado, dice, supe ya por carta de Madrid que con la aprobación del gobierno Giral se habían apoderado anárquicamente de mi casa, comenzando el despojo de ella. Luego me enteré que de mi casa, tras otros tanteos más tímidos o menos audaces, se incautaron un vendedor de periódicos extremista del Puente de Vallecas, conocido por el andaluz, y una mujer más atrevida que él, llamada Gloria. En esta otra fotografía nos lo encontramos regresando desde ese crucero,
llegando a Berlín. En este momento, dice, bajo tal impresión emprendimos el viaje a París. Mi mujer y mi hija dejaron en España, por igual respeto, sus alhajas, de las que fueron despojadas en julio del 36 en el Banco Hispanoamericano, por las órdenes del gobierno Giral, y luego en el Credit Lyonnais, en febrero del 37, por la de Largo y Galarza, que antes se ha referido también José Luis, el robo de su dietario, ¿no? Alcalá Zamora denuncia como inspirador siempre a Azaña, ¿no? Aunque nos da datos más concretos, que están recogidos en el acta de incautación levantada el 13 de febrero del 37. Se fueron los agentes de policía Jacinto Ceda Mariño y Ángel Aparicio Martínez, quienes, cumpliendo órdenes siempre del gobierno y un juzgado instrumento de aquel, se llevaron los 9 sobres que contenían mi memoria y otros estudios. La última y vana pista que tengo, al 8 de marzo del 40, es que mi memoria, después de arrebatada y de rodar de mano en mano, fueron a parar a las juventudes socialistas, y aún más me puntualizaron que de ello debía tener la clave el hijo de Wenceslao Carrillo. Bien, pues, esto que está recogido en su memoria, tuve la ocasión de preguntárselo a Santiago Carrillo en esta casa, en el año 96, una jornada que realicé en el Centro de Profesorado de Priego sobre la transición. Una de las charlas la daba Santiago Carrillo y, bueno, pues le hicimos aquí la visita. Yo no era director en aquel momento y, bueno, pues evidentemente le hice la pregunta. Santiago, usted sabe que en la memoria de Alcalá Zamora pone que usted tiene, ¿no? O usted tenía, ¿no?, esa memoria o pista por lo menos. Evidentemente lo negó categóricamente, ¿no? Pero sí es cierto que luego, durante ese mismo día, Alcalá Carrillo venía a sustituir una ausencia de última hora de... si me acuerdo, ¿sí?, de uno de los padres de la Constitución. Pese Parva. Gregorio Pese Parva. Tenemos 7 opciones. ¿Cómo? Que tenemos 7 opciones. No, con esta ha sido la primera, o sea que José Luis, porque eso la conoce, ¿no? Bueno, pues eso fue una sustitución en muy pocos días. A mí me sorprendió que Santiago aceptara tan rápidamente. Cogió el teléfono, hablé directamente con él, ¿no? Bueno, pues le pregunté ya con confianza: Santiago, ¿usted cómo ha aceptado tan rápido? Yo tenía muchas ganas de venir a ver el pueblo del Bota, ¿no?, que le metió un pleito de 1000 pares de nariz a mi padre, o sea que él tenía cierta espinita, ¿no?, pues tenía clavada en ese momento. Bueno, pues toda la historia de la Operación León y lo que ha contado José Luis ya la conocéis, los libros que salieron a la calle, ¿no?, en aquel momento, con cierta también predisposición, pero yo quiero centrarme, como les decía, en la etapa francesa de Don Niceto, ¿no? Don Niceto, el 17 de noviembre del 2011, Alcalá Zamora nos dice que cuando está en París, ¿no?, que aunque buscó trabajo sin descanso, siempre encontró el obstáculo de los dos bandos en guerra. En algunos casos culpará directamente a distintas personas. A Rivacheri, el cuñado de Azaña, que se encontraba de cónsul en Suiza, o a la embajada española en París, nos dice, habitada al principio por Albornoz, dirigida de hecho por Ríos y confiada pronto a Araquistáin. Tenemos una entrevista muy interesante, es de un periodista que se llama Vicente Sánchez Ocaña, y la entrevista se llama Yo no soy el Keresky de España, me ha dicho Alcalá Zamora. Bueno, pues esta entrevista es de mayo del año 37. Alcalá Zamora se encuentra en París y nos sirve para saber cómo se encontraba, a qué se dedicaba, cómo lo encuentra este periodista. La verdad es que fue un hallazgo bastante interesante, ¿no? Bueno, pues en esta revista voy a leer algunos apartados. Dice Sánchez Ocaña: en París, en las redacciones que frecuentaba, solían hablarme de Alcalá Zamora. Aquí he estado ayer a cobrar un artículo, me decía, o su presidente nos ha ofrecido colaboración. Algunos compañeros franceses no podían ocultarme su sorpresa, su escándalo casi, de ver a un expresidente de la República reducido a trabajar como un periodista cualquiera. Pero, ¿es posible que no tenga dinero?, me preguntaban. Sí, es probable, le respondía yo. Ningún dinero, ninguno. Mis interlocutores no llevaban más adelante el diálogo, pero yo advertía que se quedaban pasmados. Para el buen sentido francés, aquel presidente millonario, que no había cuidado de salvar antes de que estallara la tormenta siquiera 400 o 500 mil francos, aquel viejo presidente que para mantener a su familia corría a las calles con las cuartillas debajo del brazo, como un literatillo, que iba a ofrecer sus primeros versos, era un tipo extraño. En otra parte de la entrevista nos dice, la fotografía de Keresky, ahora hablaremos por qué,
ese título del artículo. Aquí nos describe el periodista a Niceto. Nos dice: este bendito don Niceto, con su retórica, sus gafas torcidas y su aire distraído de profesor viejo, parecía un pobre hombre al que la desgracia podría voltear como un pelele. Pues no. Allí estaba desdeñado por la derecha e insultado por la izquierda. Allí estaba sin dos de sus hijos que, renegando de él, acaban de escapar a incorporarse al ejército de Valencia. Allí estaba arruinado, abandonado, rinconado, con las botas, sus famosas botas, húmedas todavía, de total bajo la lluvia, de periódico en periódico, para colocar su artículo. Allí estaba casi en la miseria, pero tan sereno y tan señor como si aún siguiera en el Palacio de Oriente, sonriendo para recibirme, porque un caballero de Córdoba atalanta a sus huéspedes, aunque haya perdido 2 hijos la noche de antes. Y finalmente, Alcalá Zamora nos dice en otra parte de la entrevista, dice: Alcalá Zamora parecía más dispuesto a interrogarme a mí que a ser interrogado. Me decía: cuéntame, quería saber la suerte que había corrido mi amigo de España. Don Niceto me pedía ansiosamente noticias de todos los que yo podía conocer. Le fui dando las que tenía, que eran pocas e inseguras, aunque en el revuelo de los primeros días de guerra había sido difícil conseguir informaciones veraces. Permanecía silencioso, evocando sin duda los rostros familiares que tal vez nunca volvería a ver, pensando sobre todo en los 2 de su hijo. Esta es una fotografía en el mismo artículo de Azaña, pero también de los hijos de Alcalá Zamora, Pepe y Luis. Y el sentido de la entrevista, del título, dice: ¿sabe usted, don Niceto, que vive al lado de Queresqui? Y Alcalá Zamora dice: no me deja acabar. Dice: sí, replica vivamente. Es curioso que seamos vecinos de barrio, pero en la historia, si se escribe con justicia, no tendremos ninguna vecindad. Yo no le he abierto las puertas del Estado a los comunistas. Yo no soy el Queresqui de España. Realmente es una entrevista muy, muy interesante para ver ese estado de ánimo de Alcalá Zamora. Bueno, pues unido a esta revista, fruto del trabajo que llevamos a cabo el grupo de investigadores sobre el exilio andaluz del 39, de los que aquí tenemos algunos miembros: Leandro, Carmen Fernández, Antonio Barragán. Hemos encontrado documentos de primera mano en los archivos franceses de Caran, de Montpellier, de Perpiñán, de Marsella, el archivo de Nantes, y nos sirven para ver la pista o lo que ocurrió especialmente en este momento con los hijos de Alcalá Zamora, ¿no? Esta carta que tienen aquí, pues bueno, existe incluso un expediente completo dedicado a Luis Alcalá Zamora, pero en este caso en concreto, en esta carta, Jean Gerber, que es el entonces embajador de la República Francesa en España, va a dirigirle a Yvon Delbos, que es el ministro de Asuntos Exteriores francés. Está fechada el 16 de septiembre del año 36 en la ciudad de Cibourg. Herbert informa que Alcalá Zamora reside en París, en el Hotel Béchamont, en que le ha escrito pidiéndole que intervenga a favor de algunos de sus amigos, y le indica la situación penosa en que se encuentra, teniendo a su cargo 10 personas de su familia sin recibir un céntimo del dinero que tiene en España. Además, su casa en Madrid ha sido ocupada el día 29 de julio y teme la pérdida de todos sus documentos, de los cuales algunos tienen un valor histórico, que son el dietario que antes ha hablado José Luis. Por todo lo anterior, Herbert le pide al ministro la posibilidad de que intervenga de parte de la Embajada Española en París en favor de don Niceto. Incluso hace una defensa de Alcalá Zamora, dejando claro que ha sido destituido por razones políticas y no penales o fiscales, indicando que incluso Alcalá Zamora devolvía parte de su sueldo al Tesoro Público durante su presidencia. La respuesta del ministro es que la intervención considerada no parece útil llevarla a cabo ahora, y sería por otra parte de esperar que con la atención sobre los papeles del antiguo presidente de la República nos arriesguemos a esperar un resultado opuesto al que desea su propietario. Alcalá Zamora está en el Hotel Béchamont, esa fotografía está hecha allí. Nos dice: me instalé en este hotel, del cual conservo gratos recuerdos. No podíamos sostenernos allí y nos instalamos en un piso amueblado en el número 48 de la calle Renoir, donde estuvimos desde el 6 de octubre del 36 al 5 de mayo del 38. Los hijos del presidente, Luis y Pepe, marcharon a luchar al frente republicano, como hemos visto antes, sin el consentimiento de Niceto y en contra de todos sus deseos. Este José Alcalá Zamora y Castillo, el hijo menor de don Niceto. De este doloroso episodio hemos encontrado abundante documentación en los archivos que antes le hemos comentado, y
Este es el expediente íntegro de Luis Alcalá Zamora, donde está toda esta documentación. Tenemos también un telegrama que manda don Niceto, está fechado en la Nochebuena del año 36. En este telegrama, dirigido al director general de Seguridad de Francia, dice: como usted no ha recibido todavía noticias de Luis y de José Alcalá Zamora, yo le ruego que me informe sobre el lugar, la hora y el medio de transporte que ellos han empleado para volver a España. Alcalá Zamora había entregado 2 días antes una fotografía de su hijo a la policía francesa, comentando que querían pasar la frontera con unos pasaportes falsos, ¿no? Esa petición de Alcalá Zamora había sido escuchada y estaba en proceso de una investigación. Ese informe, que se conserva en este expediente, nos dice lo siguiente. Está fechado, como decía, en París, el 24 de diciembre del 36. La misión comienza 2 días antes. Y el día 22 por la tarde, y al día siguiente, el día 23, localizan a los hijos del presidente en un tren en la ciudad de Limoges. Son interrogados y es curiosa la respuesta de Luis. Luis, leo textualmente, dice: el interesado me había declarado que había entrado en Francia con sus padres en agosto. Le pedí que me presentara el resguardo de solicitud del carnet de identidad y me respondió: tengo uno, pero no quiero enseñárselo ahora. Si no estoy en regla, expúlseme, es todo lo que le pido. El policía le pide la documentación a su hermano José y este le indica que su padre se la quitó en octubre y que no quiso devolvérsela. El policía se extraña de que en el pasaporte de José ponga José Alcalá Castillo y le dice que es menor según la ley española, a lo que él responde: estamos en Francia y no en España. Tengo 21 años y soy mayor. Tenéis el derecho de detenerme o podéis expulsarme. Eso es todo lo que queremos. Después de muchas insistencias, se le obliga a que abran el equipaje y aparecen los resguardos de la prefectura de París solicitando el DNI y 2 carnets de afiliación al Partido Socialista Español a nombre de Alcalá Castillo, de Luis y de Pepe. Se revisan los pasaportes y se verifica que han sido emitidos por el Consulado General de España en París. Por todo lo anterior, se devuelve la documentación y se les deja continuar el viaje. La policía lo acompaña hasta la estación de Limoges, donde tomaron un tren con dirección a la ciudad de Cerver. Pero antes de partir, y eso queda reflejado en este último documento, todos están evidentemente en francés, textualmente le dice Pepe a su padre, al policía, perdón: la conducta de nuestro padre no tiene nada que ver con la nuestra. Nosotros hemos sabido ayer tarde que el gobierno español había decretado la movilización general y era nuestro deber partir inmediatamente al auxilio de la República Española. Con nuestra familia todo ha acabado entre nosotros. De manera que son unas declaraciones evidentemente duras. Alcalá Zamora lo recoge en su memoria, no sé en la segunda, pero sí en las primeras, y acusa al embajador de España en París, a Araquistain, de haber favorecido la marcha de su hijo con esos pasaportes que le emite, y Alcalá Zamora denuncia de que son menores de edad a la ley española, pero evidentemente no a la francesa. Don Niceto lo recoge de la siguiente manera, ¿no? Dice: secundó la embajada la captación preparada por las juventudes del marxismo, señaladamente por la comunista, y sirvió sin duda el designio del gobierno de Azaña y de Largo Caballero, a quienes convenía el efecto de la opinión de aquellos nombres y complacía la marca humillación y honda pena que a mí me causaba el hecho. En esto hay que distinguir el impulso extraviado pero disculpable de mi hijo, está disculpando la actitud de su hijo, y los auxilios e inclinaciones execrables que encontraron. Aquellos olvidaron muchas cosas y yo, como es natural, he procurado olvidarlo todo, sin excluir el reguero de insultos hacia mí, verdadera marcha oficial con la que la prensa saludaba la presencia de mi hijo, aplaudiendo de paso a esto, ¿no? Estamos viendo como evidentemente Alcalá Zamora adopta el papel de padre, ¿no? Bueno, hay una foto muy interesante, se ve muy mal, pero es muy interesante porque está José Alcalá Zamora y Castillo en la Plaza Roja de Moscú, ¿eh? Bueno, pues la prensa, y va a ser tremendamente cruel con don Niceto, sobre todo la prensa fascista, y sirva de botón de muestra un diario, el diario La Unión de Sevilla, en el que en ese artículo viene el siguiente texto: de tal palo, tal astilla. Los 4 años de envilecimiento presidencial le dieron la máxima responsabilidad en esta guerra a Alcalá Zamora. Alcalá Zamora abrió el camino a su chaval y este lo siguió adaptándose a la sucia política liberal y masónica provocada entre su ilustre progenitor y la República. El vástago de don Niceto
se alió con los ladrones y asesinos del Frente Popular que arrojaron al papaíto de la presidencia de la República Española y se ha hecho oficial de las milicias rojas. El hijo de Alcalá Zamora, esta frase en la jerga fascista, ¿no? El hijo de Alcalá Zamora es la viva representación de la juventud antiespañola que se ondula el pelo y perdió la masculinidad. Evidentemente, ¿no? Van a ser usados, ¿no?, los hijos de Alcalá Zamora. Gonzalo Queipo de Llano, que todos ustedes saben que era consuegro de don Niceto, y el presbítero que antes hemos hablado, García Vilche, visitante de la Capitanía General Sevillana, advierten a Alcalá Zamora en cartas de fecha 26 de diciembre del 36 y 7 de enero del 37 del peligro de confiscación como represalia por la marcha de su hijo a la zona revolucionaria. Aquí tenemos a José Alcalá Zamora, precisamente vestido de militar, y volvemos a insistir, hay que, la historia, yo siempre lo digo a mis alumnos, no hay que meterlo empáticamente en estos momentos. Están en el exilio la familia Alcalá Zamora, pasando bastantes dificultades, una guerra civil en España, y hay que entender esa actitud, ¿no?, aunque esté justificando, como nicetista que soy, que dice José Luis, esa actitud de padre, ¿no?, sobre la actitud, evidentemente, de presidente de la República, ¿no? Lo que nunca va a perdonar a Alcalá Zamora es la muerte de su hijo Pepe, ¿no? Enfermo desde el otoño del 37, falleció en un sanatorio en Valencia el 21 de marzo del 38. Alcalá Zamora lo recuerda muy duramente con estas palabras, ¿no? Dice: según me han referido parientes, en concreto la familia Víctor Rubio Chávarri, que fue la que atendió a Pepe hasta el final de su vida, cuidándolo con gran solicitud, murió con desengaño y desagrado hacia el ambiente que le envolvía y con renovación de fe y afectos familiares. De esto daba muestras en las cartas que desde el lecho dictase para su madre. Nosotros quisimos que después de operado se le llevase con precaución a nuestro lado para cuidarlo en la convalescencia. Aparentó Prieto autorizar el viaje a principios de febrero del 38, pero supimos, por otros conductos fidedignos, y así se corroboró, que aquel había resuelto negar el permiso alegando para ello que sería de muy mal efecto. Como hemos indicado, Pepe regresa de Francia a luchar por la República que Alcalá Zamora presidiera, y fue primero soldado en la primera brigada y luego teniente en la 9ª en la 11 División del 5º Regimiento. Participó en la defensa de Madrid, en los frentes de Villaverde, Cuesta de las Perdices, Cerro de los Ángeles, El Jarama y Guadalajara. En esos momentos va a escribir una carta, quizá la más dura, a su padre. Habla Pepe Alcalá Zamora. Dice: cuando hace 2 meses yo dejaba el hogar familiar para venir a España a sumarme a las filas del ejército leal, no lo hice sin merecer por tu parte una repulsa que equivalía a una condenación de mi conducta. Condenación que no quedó encerrada en los límites del ámbito familiar, sino que tuvo toda la resonancia de la prensa internacional. Hoy yo me dirijo a ti con la misma publicidad, preguntándote si hice bien o hice mal, porque mi conciencia me dice cada vez con más fuerza que hice bien. Ya era, a mi juicio, un deber de ciudadanía defender a un gobierno legítimo contra la traición de unos facciosos. Más sagrado aún era prestar la ayuda, por pequeña que fuese, a un pueblo que defendía su vida y su derecho a ser libre y a regirse él mismo, frente al intento criminal de sumirlo en la esclavitud para explotarlo una docena de aristócratas, banqueros y generales desleales. Peleando contra los alemanes en el Jarama y contra los italianos en Guadalajara, yo he visto lo que es estar en un país invadido y he recibido la vergüenza, la rabia y la indignación, y aquí viene lo peor, de quienes abrieron las puertas de España al ejército conquistador, se den a sí mismo el título de nacionalistas. Yo soy feliz luchando en las filas del ejército popular. Lo soy porque cumplo con mi deber de español. Todos los que abandonen a España, los que tácita o expresamente ayuden a los invasores, máxime cuando se ha ocupado puestos tan altos como el de presidente de la República, no tienen derecho en este momento histórico a llamarse españoles. Hoy más que nunca estoy seguro de la victoria del pueblo español, que no solo será la victoria de España, sino también la victoria de la democracia universal. Como ven, no tenemos la carta original, ha sido publicado en el libro de Juan Simeón Vidarte, Todos fuimos culpables, el de Santos Martínez Saura, Memorias del secretario de Azaña, y en el de Enrique Liste, Nuestra guerra. Como ven, vuelve a existir la empatía, pero evidentemente una carta durísima, la que le dije Pepe a su padre, ¿no? Bueno, pues Alcalá Zamora va a estar en París hasta mayo del 38 para posteriormente dirigirse a la ciudad de Pau, al sur de Francia, donde residiría hasta el año 40. Vinimos, dicen aquella fecha, a Pau, al lado del hijo mayor, Niceto,
buscando en la convivencia el alivio y la aminoración, sobre todo, de los gastos de existencia que estaban reducidos a lo indispensable. El otro de los hijos, Luis Alcalá Zamora, ya había dado algunos problemas diplomáticos a su padre por su militancia socialista, y que se recoge en la obra No fue posible la paz, del entonces ministro de Guerra, José María Gil Robles. Gil Robles en esta obra refiere que en el año 41, que Luis era novio de una hija de Largo Caballero y que a raíz de los sucesos de octubre del 34, siendo cabo en el regimiento de infantería de la guarnición en Jaca, tuvo que ser sumariado al habérsele sorprendido arengando, en plan subversivo y tono socialista, a un grupo de soldados. También habla Gil Robles, y está recogido en el periódico ABC, hay una suscripción para recompensar a los soldados y clases de tropa y en general a la fuerza pública con motivo de los sucesos de Asturias del año 34. A Luis Alcalá Zamora, como cabo, le correspondían 49,55 pesetas y este dirige una carta al capitán Cajero de su unidad, fechada el 17 de junio del 35, diciéndole que la destinaría a la suscripción abierta en favor de los socialistas presos o de otro modo perjudicados por la Revolución de Octubre. El diario La Época publicó lo sucedido con la peor intención. Se pierde la conexión con Luis y supieron por radio que estaba gravemente enfermo en un hospital de Mataró. La esposa de Alcalá Zamora, Iniceto, el hijo mayor, finalmente lo encuentra. Hoy quiero también decirle, y es una de las grandes suertes que tenemos, hemos hablado la investigación del grupo del exilio del 39, pero también contamos magníficos donantes, y tenemos hoy aquí a Ismael Rogel, que casualmente pues vamos a contar con dos documentos calentitos, porque lo ha adquirido en una subasta recientemente, y vamos a ponerlos ya en valor en esta conferencia, porque vienen muy a pelo. El primero de ellos es una carta que Alcalá Zamora dirige al director del periódico, previamente el Nouvelle, el de la revista, el primer tomo, ¿no?, de las obras completas. Dice: mi querido director y amigo, tengo un gran reconocimiento de recibir vuestro telegrama. Desgraciadamente, nosotros ignoramos completamente dónde pueden encontrarse nuestros hijos. Sin embargo, me inclino a creer que puede ser la mejor pista, ¿no?, que se encuentre refugiado, ¿no?, en Perpiñán, ¿no?, donde está su batallón. Le pide pues que haga alguna gestión con el director médico, donde debe estar él mismo, en los Pirineos Orientales. Estaría muy agradecido. En fin, esta carta está el 16 de febrero, pero simplemente una semana después, 23 de febrero, en otra carta, también donada por Ismael, aquí ya lo he encontrado, ¿no? Dice: mi querido director y amigo, nosotros tenemos la alegría de que usted también sentirá de poderle comunicar que nuestro hijo Luis ha podido pasar a Francia, ¿no?, entre los últimos combatientes. Ahora se encuentra en Prat de Molló, en los Pirineos Orientales, en un campo de concentración. Nuestro consejo es que haga algunas gestiones, ¿no?, para vencer las dificultades y poder, ¿no?, tenerlo en Francia, ¿no? Y un documento, pero este sí pertenece al archivo en concreto este fue de Montpellier, una carta en la que del campo de concentración de Agde, donde dice: yo tengo el honor de darle cuenta de que el refugiado español Luis Alcalá Zamora, hijo del antiguo presidente de la República Española, que había sido autorizado por decisión del prefecto, ¿no?, para el día 4 de mayo último para ir a Po, porque su madre estaba enferma. Esta ha muerto, ¿no?, y vuelve a este campo de Agde, ¿no? Son documentos que demuestran esa trayectoria de Luis. Consiguen encontrarlo, pero esta alegría dura muy poco, ¿no?, porque el 13 de mayo del año 39, ¿no?, va a significar para Alcalá Zamora un momento durísimo, la muerte de su esposa, Purificación Castillo de Vidaburo, ¿no? Saben ustedes que en su memoria y en muchos artículos, Alcalá Zamora siempre le dedica palabras maravillosas, ¿no? Dice: fue inteligentísima y culta, con horror hacia la pedantería bachillera doctoral, tuvo mi mujer desde el comienzo de nuestro noviazgo la clara intuición de un porvenir brillante y se dispuso cuidadosamente a arrostrarlo con decoro. No espoleó nunca su vanidad el impulso de mi ambición, ni contuvo su timidez la energía de mi iniciativa. Durante todo ese tiempo fuimos conociendo los atropellos de unos y otros contra lo que poseíamos en nuestras respectivas zonas, en las que comprendía el pliego, y se celebraban las tristes victorias de la guerra civil, con sistemáticos daños a otras propiedades, o lo que era peor, con vejaciones contra parientes y amigos, el momento en que se asalta
la casa de don Niceto, en su finca de la Ginesa, la del alcalde republicano, don Francisco Adame, la de Pedro Morales, su gran amigo, ¿no? Bueno, este es todo esto. El final de la guerra, como saben ustedes, no supuso la paz, sino la victoria, y este apartado no lo tocaré, lo daré a Antonio Barragán para mañana, porque lo que verdaderamente rompe, ¿no?, esa memoria de Alcalá Zamora, como la de todas las personas que no colaboraron con el golpe de Estado, es la sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Pero como mañana lo tocará magistralmente Antonio, pues pasamos, ¿no? Sí, le voy a traer la frase que Alcalá Zamora siempre, y le ha dado el nombre, ¿no?, la película, diciendo Niceto, va a encontrar en la escritura un refugio a tantas penalidades, y entre sus muchas obras y artículos de este momento destacan sus reflexiones en su obra Régimen Político de Convivencia. En esta obra, Alcalá Zamora, donde habla de esa frase de la Tercera España. Dice: una Tercera España incompatible con una dictadura roja o negra, constitucional y parlamentaria, que rechaza la lucha de clases aunque pretendía la justicia social y desterraba la intolerancia. En nombre de esa Tercera España, Alcalá Zamora va a pedir constantemente la paz, y ya en el 38 va a interpretar la guerra civil como un preludio de una guerra mundial. Alcalá Zamora se va a ver acosado en Francia, es objeto de seguimiento, igual que todas las personas que se encuentran. Saben ustedes que Francia, en la Segunda Guerra Mundial, la Francia colaboracionista, el régimen de Vichy, la mayoría de los españoles que acaban en Mauthausen es porque ese régimen los envía, ¿no? Alcalá Zamora y todos los personajes, digamos, sacados de la Segunda República, se siente acosada e intenta ya un viaje para América, ¿no? Esta es la carta en la que bueno, pues va a pedir, no, esta es la carta en la que hay un seguimiento. Todas las personas que pasan a Francia llevan un seguimiento policial, y en el año 37 la familia Alcalá Zamora tiene prevista ya la salida a Argentina. Pero antes de esto, bueno, aquí lo que nos dicen es que ahí que Alcalá Zamora no tiene antecedentes penales, la familia, ¿no?, para poder salir. Esta es una tercera carta de Ismael, también dirigida al director de la Nouvelle, y nos dice: mi querido amigo, adjunto le envío el artículo anunciado, que será el segundo de este mes. El asunto de mi cuñada, que venía de lejos, se ha puesto en marcha a final de junio para ralentizarse de nuevo, ¿no? Ahora mi cuñado ha llamado a la embajada, y en definitiva lo que está hablando es que están haciendo gestiones la familia para poder salir de Francia, y recurre al Alcalá Zamora a todos los recursos que tiene. Como ven, el más recurrente, ¿no?, es el del director del diario La Nouvelle. Pues bien, aunque Alcalá Zamora termina en Argentina, en el año 39 lo que intenta es irse a Portugal, exactamente cerca de Oporto, donde estaba su secretario Díaz Berrio. Oliveira Salazar va a dar permiso a su hijo Niceto, diciendo que Niceto no había estado con los rojos, ¿no?, como lo había estado su padre. Posteriormente, el presidente de la República Portuguesa, el general Carmona, le propone unas condiciones totalmente inaceptables. Alcalá Zamora no la acepta por considerarla vergonzosa. Tenía que estar un tiempo en un lugar, demostrar que no había ninguna participación política, luego pasar a otra ciudad, en fin, algo realmente vergonzoso, ¿no? Él dice que estas condiciones no le fueron impuestas ni a Lerroux o a Gil Robles o a los demás españoles que se refugiaron en Portugal. Culpa de esto al embajador de Portugal, el hermano de Franco, ¿no? El 8 de marzo del 40, Alcalá Zamora, como ha dicho José Luis, reconstruye su memoria gracias a esa prestigiosa, valga la redundancia, memoria. Nos dice que no me queda casi más que lo estricto, con tesón ahorrado en medio de la estrechez, para la previsión de trasladarnos a América, y al cabo de un viaje en que, vencidas las dificultades, inquietan todavía los riesgos, rehacer si ello es posible mi vida a los 63 años, que es cuando decide marchar a la Argentina. Esta frase también la voy a decir, porque es muy conocida, ¿no? Dice: de las legiones que formaron mi amigo, me han quedado no poco, a más de casi toda la familia, y en esta, con decisión, algunas mujeres, como mi prima Gloria, pero entre aquellos otros que se atrevan a proclamarlo, hay muy pocos, y no se cuentan entre ellos los poderosos. Sin que ellos sientan alarma, no me atrevo a citar más que algunos: un farmacéutico de Luque, residente en Granada, Francisco de Paula Cruz; un fabricante de pliego, Pedro Morales, apenas patrono y aún casi obrero; Francisco Adame, lejano pariente por afinidad, amigo próximo por voluntad. Esta es la fotografía dedicada a su amigo Pedro Morales. Bien, desde Pau, Alcalá Zamora se traslada a Marsella, y desde ahí comienza pues ese azaroso viaje que le llevará
a Buenos Aires el 15 de enero del año 41. Viaje que, como saben, y dice el título, dura 441 días entre Casablanca, Dakar, donde permanece desde el 27 de enero al 3 de junio, retorna a Casablanca, Veracruz, La Habana y finalmente desembarca en Buenos Aires ese día 28 de enero del año 42. Nadie mejor que Alcalá Zamora nos relata este acontecimiento en ese libro, en 441 días, ¿no? La familia llega a Marsella con la intención de embarcar en el Alsina, que salparía para América el 15 de noviembre del 40, pero la salida fue demorada hasta el 15 de enero del año siguiente. Alcalá Zamora recuerda este momento como lo peor, el trato injusto, mejor dicho indigno, que los españoles recibieron en Marsella. Ese es el famoso libro, 441 días, también editado dentro de la obra completa, y esta fotografía también muy curiosa, a bordo del Alsina, ¿no? Sentado donde le llamaban los pasajeros el sofá del presidente, ¿no? El 27 de enero el Alsina se detiene en Dakar. Finalmente, el 3 de junio, tras 128 días de inmovilidad, el barco se hace de nuevo a la mar, pero para regresar a Casablanca. Allí los pasajeros fueron conducidos a un campo de internamiento, aunque a la familia de Alcalá Zamora se le impide desembarcar hasta el 20 de junio, para iniciar una marcha de 900 kilómetros por el interior de Marruecos, hacia una aldea del Atlas que alcanzaron el día 22, para enterarse de que lo hacían regresar nuevamente al puerto de partida, a fin de que salieron de Marruecos y reemprendieron un viaje marítimo con destino desconocido que resultó ser nuevamente Senegal. En el archivo diplomático de Nantes también nos ofrece un documento, bueno, este es el Alsina, y este es el documento donde están la salida de las personalidades, de las personas que estaban en ese barco, y viene toda la familia de Alcalá Zamora, son descritas en esa relación. También tenemos un archivo ya del año 43, porque el equipaje de Alcalá Zamora queda en ese lugar, van a subastarlo y bueno, pues piden que no se subaste, ¿no? Esta es la imagen que también conocen, está en la sala 6. Alcalá Zamora está a punto de morir, tiene la fiebre, lo roban. Hay que decir que Alcalá Zamora renuncia al auxilio que hay, las asociaciones, el SER y la JARE de auxilio republicanos españoles, él la rechaza, con lo que pasa verdaderamente penuria y está a punto de morir, ¿no? Dice, el 12 de septiembre pasamos por cuarta vez y siempre hasta entonces inútilmente bajo el trópico de Cáncer. Y por fin el 21 de septiembre llegamos también por cuarta vez a Casablanca. En todo momento durante esas paradas a Alcalá Zamora se le prohíbe la comunicación con los españoles, incluso para recibir una atención médica que le era muy necesaria. El temor de que emprendieran unos contactos políticos era el motivo. Termino con dos cuestiones un poco anecdóticas, porque pese a todo lo que estamos contando de estas peripecias desde Marsella hasta la Argentina, creo que el humor nunca lo perdió Donizeto. Hace algunos años, una revista de, no sé si era el suplemento del País o de La Razón, no recuerdo, hablando de las dietas, estábamos cerca del verano, ¿no? Ponían la dieta de Donizeto, ¿no? La dieta de Donizeto está sacada de aquí, de 441 días, ¿no? Dice Donizeto lo siguiente en ese libro. Decían que la comida de cada día estaba fijada nada menos que por el almirantazgo y era de castigo más que de fiesta la del domingo, inferior la del lunes, fatídica la del martes, cenicienta la del miércoles, semidominical la del jueves, de abstinencia la del viernes y de descanso mandibular la del sábado. Nos acercábamos a la mesa con apetito y nos levantábamos con necesidad. Enflaquecí 20 kilos. Perdimos la noción de la historia natural, puesto que las legumbres pertenecían por el acompañamiento de tierra y piedra a la mineralogía y a veces por su población flotante a los zoológicos. Verdaderamente es una dieta bastante efectiva, ¿no? Bien, pues después de innumerables trabas, a Alcalá Zamora se le permite embarcar en el navío portugués Cuanza, para el que compra pasajes con dinero prestado que lo dejaría en Cuba, tras una escala en Veracruz. Aquí no lo he encontrado precisamente cuando llega a Veracruz. Tenemos otro documento con el que quiero terminar, de uno de los pasajeros del Cuanza, un tal Eugenio Moreno Díaz, alias Almingante. Este hombre era maestro del pueblo de Sinanca, en Valencia, y va a ser testigo de estos tratos vejatorios, quien lo va a describir en su memoria del siguiente modo. Dice, horas después de nuestra llegada y subidos a bordo, llegaron dos familias españolas ilustres. Don Niceto de Alcalá Zamora, expresidente de la República Española, con sus dos hijas y sus dos hijos, y el diputado valenciano don Pedro de Vargas, presidente del Tribunal de Garantía de la República Española, con su esposa y su hijo inválido y de poca edad. Por no sé qué errores en la documentación no les permitieron subir a bordo,
aunque eran personas bien identificables, y que cuantos nos encontrábamos allí podríamos justificar. Pero las autoridades francesas eran así. Contaron en el barco que el señor Alcalá Zamora, molesto por esta desconsideración a su persona, devolvió la Gran Cruz de Caballero de la Legión de Honor que años atrás le había concedido el gobierno francés, y que cuando ya bien entrada la tarde, el jefe del puerto invitó a dichas dos familias a pasar la noche en el edificio de la oficina del puerto, rechazaron el ofrecimiento y al aire libre pasaron la noche. Como no tenían nada que cenar, desde el barco les mandamos lo que teníamos. Yo recuerdo que les mandé una pequeña lata de sardinas en tomate que alguien me había obsequiado. Muy bien, es un testimonio de primera mano que, bueno, pues contrasta bastante con otro magnífico documento que tenemos de sesión, y es una carta en la que Isabel le dirige a su hermana María Teresa. Tanto de la familia está en Argentina, menos María Teresa, que queda en España, porque está casada, como ustedes saben, con el comandante Navarro. Esta carta está fechada el 9 de noviembre del año 41 y está escrita a bordo del Cuanza, ¿no? Y dice: queridos María Teresa y Pepe, al acercarse a las Islas Bermudas, a donde el barco llegará mañana para ser revisado por los ingleses, reanudo el relato de este nuestro segundo viaje para América, que dejé interrumpido en la aduana de Casablanca. Terminé la carta tan bruscamente porque no tenéis ni idea del jaleo que armó la gente y la rapidez con que se dispuso el embarque. Dos señoras se desmayaron de la emoción. Papá embarcó el primero y los pasajeros le hicieron una ovación al subir, mientras él se despedía de los cónsules, que también se portaron, tanto el de Portugal como el de Argentina y Estados Unidos, y gracias a los cuales se arregló la cosa. Yo, que subí inmediatamente después, tuve que tener una verdadera lucha para no ocupar las cabinas de lujo que nos habían reservado, a pesar de que, suponiéndolo, habíamos advertido que de ninguna manera podíamos aceptarlas, pues pagando nosotros los pasajes y no alcanzando nuestras posibilidades, esas categorías, resultábamos costeados, que es lo que de ninguna manera queríamos. Al fin nos instalamos en la clase por nosotros pagada, que es la misma en que fuimos en el Alsina. Papá con los dos varones, solo en un camarote, y Pura y yo en otro, con dos señoras más. Pues ven, aquí hay una diferencia. No se quiere intranquilizar a la familia que está en España de las penurias que están pasando, ¿no?, en esa travesía. Y bueno, pues por fin, el 31 de diciembre del año 41, continúa la etapa en el carguero Herman Gorton, que es el que le llevaría a Buenos Aires el 28 de enero del 42, y yo quiero aprovechar una fotografía de Beatriz Ledesma, porque como ella mañana va a continuar aquí la narración. Esta es, este es el Cuanza, y esta es la llegada a Buenos Aires, y esta es la fotografía. Esta es la fotografía. Ahí, ya me he pasado. Anterior. Y ahí nos encontramos precisamente a Federico Fernández de Castillejo, y abuelo de Beatriz, que es quien recibe a Alcalá Zamora y quien le prepara un poco su estancia en ese momento en Buenos Aires. Conferencia que, si ustedes quieren, tienen el placer de escucharla mañana junto con la Antonio Barragán sobre el TRP. Muchísimas gracias y espero no haberme pasado mucho del tiempo, ¿eh?